Y ahora, para terminar el programa, queremos darle la oportunidad a algunas personas que tengan alguna pregunta, de hacer alguna pregunta al panel. Gracias. Yo quiero preguntar si ustedes no creen que en el momento que hubo la crisis de Elian, en el fondo lo que quería pactar Clinton es que no viniese otra, si no lo chantajearon con la idea de que iban a mandar de nuevo un grupo de inmigrantes a los Estados Unidos. Él estaba en ese momento, estaba sucediendo una cosa en el Congreso, el impeachment de Clinton por el asunto de Monica Lewinsky. Y él me confesó, y lo publiqué en el periódico, que el problema era que la señora de él, Hillary Clinton, le había aconsejado que entregara el problema de Elian a la fiscal, es decir, a Janet Lee, para que ella fuera la que resolviera ese problema. Y entonces que Al Gore le había recomendado que no, que al niño había que hacerlo ciudadano americano para poderlo proteger por las leyes de los Estados Unidos. Pero yo le dije, usted se da cuenta que usted le mandó a su abogado, al pobre campesino que era padre de Elian. Entonces, lógicamente, ahí él no iba a poder hacer otra cosa, porque estaba entre la espada y la pared, entre Fidel Castro, su abogado, que lo representaba a usted. En otras palabras, algo se ha comentado de eso antes, que él lo hizo en parte también para parar una inmigración masiva. ¿Qué opinan ustedes? Bien. Yo conocí a la persona que le hizo el... micrófono. Conocí a la persona que le hizo el briefing. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Lo que decía que conocía a la persona que le hizo el briefing a Clinton. Cuando un presidente toma posesión de su cargo, en el periodo anterior a la toma de posesión, hay unos diferentes expertos que les van haciendo un informe muy rápido sobre los problemas que hereda, porque afortunadamente la administración americana le da continuidad a los problemas, no es como en América Latina que se inventa el mundo cada vez que llega un presidente. Entonces, ¿qué ocurre? La persona que le tocó hablarle de Cuba tenía 3 minutos para contarle la historia de él. Lo que le tocó fueron 3 minutos. En 3 minutos tenía que explicarle todo lo que tenía que ver con Cuba. Como Clinton había tenido problemas cuando el Mariel, porque en Arkansas fue uno de los graves problemas que hubo en las revueltas, y una de las tesis es que él pierde la gobernación como consecuencia de eso. El único comentario que le hace a esta persona que le hizo el briefing es, bueno, está bien, yo lo que no quiero es problemas con ese hombre. No quería problemas, yo lo entiendo. Fidel Castro es un enemigo muy malo. A Johnson le pasaba exactamente lo mismo. Johnson tampoco quería problemas con Fidel Castro, entre otras cosas porque Johnson vivió y murió convencido de que detrás de la muerte de Kennedy estaba la mano de Fidel Castro. Y como no quería enfrentarse a esos problemas, el 20 de enero de 1964, unos meses después de haber tomado posesión del cargo como presidente de los Estados Unidos, canceló todas las operaciones contrarias, las operaciones encaminadas a eliminar a Fidel Castro, como consecuencia de que no quería tener problemas con ese loco que era demasiado peligroso. Y luego el otro episodio que abona en la dirección que dices tú, que es cuando el presidente Clinton aprueba la ley Helms-Burton. Ahí fue no la consecuencia bueno, le presentaron varias opciones ante el derribo de las avionetas. Desde una respuesta militar, bombardear las bases desde donde habían salido los aviones, todo eso estuvo en la mesa, y aprobar la ley Helms-Burton. Para él lo menos peligroso era aprobar, lo menos conflictivo era aprobar la ley Helms-Burton,
pero además lo vieron, eso en la reunión del Consejo Nacional de Seguridad, el delegado de la Casa Blanca vio esa oportunidad como una magnífica oportunidad de ganarse el apoyo de los cubanos en el sur de la Florida para las elecciones parciales que estaban convocadas dentro de unos meses más tarde. De manera que lo que dices tú es perfectamente posible. Que en la época de Elian no quisiera provocar a este señor. No quería tener un conflicto y mucho menos un conflicto militar. Cuando el gobierno cubano se queja de la hostilidad a los Estados Unidos, cualquier país que hubiera tenido un vecino que le hubiera hecho las cosas que le ha hecho Cuba a los Estados Unidos, hubiera reaccionado con una enorme violencia. Cualquiera. Que hubiera hundido la isla. Hubiera hundido la isla. Pero Estados Unidos no ha funcionado así. Y ahora, en fin, como ahora hay la idea de que no pasa nada, de que todo es maravilloso, de que somos unos infelices, en fin. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Con lo que decían ustedes ahorita, con lo de la idea de que pueden echar abajo las ventajas que tienen los cubanos con La ley de ajuste. la ley de ajuste, se dice que muchos cubanos ahora están huyendo por miedo a que se caiga la ley de ajuste para llegar antes. Así es. Sí, yo creo que los datos son claros. Una de las organizaciones que se menciona en el libro mucho, porque estuvo muy activa en la cuestión de los vaceos de Guantánamo, es la World Relief. Y hace un mes más o menos estaba reportando esta organización de cuestiones sociales de que están entrando alrededor de 300 cubanos de forma irregular por México. Últimamente en el centro médico donde yo trabajo empezó a trabajar una doctora, ella era nefróloga, es nefróloga y estaba ejerciendo en México. Había llegado a México porque se escapó del sistema castrista después de una gira internacionalista. Y ella fue con sus 2 hijas a la embajada de los Estados Unidos en Ciudad de México. Y el cónsul que la entrevistó le dijo, pero usted no tiene problema, yo no le voy a dar visa, usted vaya a la frontera y crúcela. Así es que eso es semioficial. Usted tenía una pregunta. Sí, yo quería saber, la carta que usted dice que le mandaron a Hillary Clinton en aquella ocasión para la cuestión de los niños. ¿Cuál fue la respuesta de ella? Yo estuve tentado a poner la carta y la respuesta en el libro, pero no quería hacer una cosa personal, ¿no? Básicamente la carta ella no la contestó. Yo deje ver si la pongo en Facebook o en alguna parte, ahora que ya el libro está bautizado y presentado. En la carta se le planteaba, básicamente el aspecto humanitario de la crisis y pidiéndole a ella como primera dama que tratara de intervenir para que esos niños no tuvieran que pasar por ese problema. Y la carta la contestó Bill Clinton y tengo esa respuesta con respecto a que él estaba tomando medidas, etcétera, para resolver la crisis. Y efectivamente ya en cuestión de varias semanas, porque había mucho fervor, había mucha demanda con respecto a ese problema. No hablé aquí en público, pero está en el libro los esfuerzos que hicieron los abogados cubanos americanos, Marcos Jiménez, Javier Suárez y otros, ¿no? Yo creo que eran 25 abogados cubanos americanos que intervinieron. Fue la comunidad entera la que se volcó para reaccionar con respecto a esta crisis. ¿Ya? Bueno, pues les agradezco infinitamente. Les quería presentar a la señora María Eugenia Vidaña, hija ilustrísima de Juan Luis Humberto Vidaña y mi querida Evangelina Vidaña, y la señora que ha sido responsable por la edición
la organización de los correctores y dando el estímulo para que esto se llevara a cabo en el 20 aniversario de la crisis de los balseros. Muchas gracias, Maribel.